Presidente Núñez Feijóo, bienvenido un año más a las reuniones del Cercle de Economía. Ya eres un clásico en nuestras reuniones y te agradecemos muchísimo que repitas año tras año. Ya ves la expectativa que creas, así que algo nos tendrás que contar. Antes de nada, permíteme empezar con una reflexión que vamos a formular exactamente en los mismos términos ante el presidente del Gobierno. A la espera de que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades conocidas en las últimas semanas sigan su curso y sin pronunciarnos sobre hechos que corresponde esclarecer a las instituciones competentes, sí queremos trasladar nuestra profunda preocupación y una convicción clara. España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, en lo que concierne a la actividad del sector público y su relación con los intereses privados. Esto debe ser una prioridad política. Somos conscientes de que no existe una única visión sobre cómo afrontar este reto, pero sí creemos que existe una responsabilidad compartida para afrontarlo. La confianza en las instituciones es uno de los activos más importantes de cualquier democracia. Cuesta muchos años construirla y se deteriora rápidamente. Lo que esperamos del debate político no es solo la denuncia de los problemas, sino también la capacidad de construir consensos sobre las soluciones que mejor puedan fortalecer nuestras instituciones. Y esa responsabilidad corresponde tanto al Gobierno como a la oposición. Permíteme ahora dejar esta reflexión inicial y quisiera en mi intervención centrar nuestra conversación y discurso en aquello que hoy nos une aquí y nos reúne, que es Europa. Deseamos que este sea el marco de nuestra conversación y también de las conclusiones que salgan de esta reunión del Cercle de Economía. Como sabéis, estamos hablando ya desde ayer de la autonomía estratégica de Europa con una cuestión: ¿es mito o es realidad? Nuestra nota de contexto defiende que la autonomía estratégica es una necesidad real, una urgencia. Europa tiene que reforzarse internamente, completar el mercado único, financiar su transformación industrial, construir una defensa propia y, al mismo tiempo, redefinir su papel en el mundo. Las dos dimensiones están íntimamente relacionadas. Europa solo es creíble fuera si es fuerte dentro. El problema es que Europa está dividida y la fractura principal es entre europeístas y euroescépticos. Esta fractura, combinada con la regla de la unanimidad en ámbitos tan clave como la defensa o la fiscalidad, paraliza a Europa en un momento en que debe actuar. Y el Partido Popular Europeo tiene un papel clave. Lo tiene porque es la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo y porque es mayoritario en muchos Estados miembros. Y lo tiene también porque el Partido Popular Europeo ha sido históricamente un adalid del proyecto europeo. Y esa apuesta la redobló el año pasado en su congreso en Valencia. Un apoyo firme por una Europa más integrada, más fuerte y capaz de reivindicarse como potencia global sin diluirse en los Estados Unidos o en China. Y una apuesta también por repoblar el centro político, junto con socialistas y liberales, frente a quienes ponen Europa en cuestión. Es reconfortante ver en este sentido que esa alianza centrista y europeísta se repite en casi el 90% de las votaciones de la Eurocámara, evitando así una parálisis mayor, aunque pueda haber ámbitos claramente de discrepancia. Dentro del Partido Popular Europeo, el Partido Popular Español tiene un peso orgánico muy considerable.
y tú, presidente, como presidente del PP, tienes ahí una posición clave. Por eso nos interesa mucho saber cómo piensas que hay que impulsar este proyecto europeo desde España, en materia de defensa, de mercado único, de política industrial, de política presupuestaria y fiscal. Son temas en los que España no puede limitarse a seguir, tiene que liderar. El proyecto europeo no se construye solo desde Bruselas, se construye desde cada uno de los Estados miembros. Hay 3 temas que nos preocupan especialmente y que están íntimamente relacionados: la productividad, la inmigración y la vivienda. La productividad española es inferior a la de nuestros competidores europeos. El esfuerzo en I+D+I es débil de manera transversal y el tamaño de nuestras empresas es demasiado pequeño. En inmigración hemos crecido con un modelo extensivo, más población, más empleo, pero menor productividad y salarios estancados. Y la inmigración ha sido a la vez consecuencia y motor de ese modelo. En vivienda, la falta de oferta es el problema de fondo y creemos que las políticas de control de precios acaban siendo regresivas y conteniendo la oferta. Son 3 caras de un mismo problema: el modelo de crecimiento de España. Sabemos que pedir acuerdos transversales entre los grandes partidos suena a veces a quimera, pero hay algo que debería facilitarlo. Los 2 grandes partidos españoles son europeístas. Ambos creen en el proyecto europeo, ambos apuestan por una España dentro de la Unión Europea. Ambos defienden los valores de la democracia liberal. Esto, que puede parecer obvio, no lo es en absoluto. En muchos países europeos, uno de los grandes partidos ha dejado de ser europeísta. En España, el europeísmo compartido debería ser el gran punto de encuentro y la barrera más eficaz contra las opciones extremas o autoritarias. Si el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo son capaces de pactar en el Parlamento Europeo, y lo hacen con frecuencia, ¿por qué PP y PSOE no pueden hacerlo también en España? Somos muy conscientes de que en el contexto actual y a poco más de un año para el final de la legislatura, apelar a acuerdos transversales quizá tiene un punto poco realista, quizá ilusorio. Pero no perdamos de vista que cuando hablamos de autonomía estratégica, estamos hablando de proyectos de mirada larga que requerirán un esfuerzo sostenido y por ello grandes pactos. No se puede construir desde la confrontación permanente. Apelamos por ello a la responsabilidad de los partidos mayoritarios para dar al país la estabilidad que necesita y para llegar a acuerdos en cuestiones clave, como serían la inmigración, la defensa, la vivienda o la energía. Me gustaría ahora poner el foco en el sistema de financiación autonómica que está caducado desde el año 2014. Los gobiernos autonómicos están plenamente consolidados en su capacidad de gestión y en su legitimidad ante la ciudadanía. Es hora de dotarlos de más recursos y de más corresponsabilidad fiscal. Y esto no debe verse como un debilitamiento, sino realmente como un fortalecimiento. El Gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla. Y terminaré con Cataluña. En los últimos años, nuestro país ha vivido un proceso de normalización política que desde el Cercle de Economía valoramos muy positivamente. Después de unos años convulsos, Cataluña ha recuperado la estabilidad institucional, la centralidad del debate económico y social,
y una relación más serena con el resto de España. Esto hay que preservarlo y, si es posible, fortalecerlo. El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial y, si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. Tú, como gallego, estoy segura de que tienes esa sensibilidad especial hacia la diversidad territorial de España y hacia la importancia de que cada territorio se sienta reconocido y respetado. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie. Con ganas ahora de escucharte, presidente Núñez Feijóo, te cedo el atril y luego vamos a tener una conversación al final de tu conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta del Círculo. Bon dia a tothom. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que hemos comprobado que habré venido a estas jornadas no menos de 15 años. Y tengo, por tanto, las experiencias suficientes para decirles que ya no me engañan. Yo conozco su extraordinaria habilidad para reunir a las personas adecuadas en el momento más incómodo. Siempre hay algún elefante en esta habitación, presidenta. Pero les confieso que no recuerdo haber visto uno tan grande como el de este año. De hecho, sospecho que algunos están aquí básicamente por comprobar si alguien se atreve a hablar del elefante. Yo lo haré. Creo saber cuál es la pregunta que está afrontando en el ambiente. Y también que cuanto más tardes en abordarla, más crecerá el elefante. Este año nos invitan a hablar de autonomía estratégica, hemos escuchado a la presidenta, sin duda es un debate imprescindible, que estoy convencido que ampliaremos en el coloquio posterior. Efectivamente es imprescindible porque ya estamos sufriendo las consecuencias de que terceros países se puedan aprovechar de la dependencia de la Unión Europea. Es imprescindible porque es obvia la imperiosa necesidad de reforzar cadenas de valor, diversificar proveedores o impulsar producción local de tecnologías estratégicas. Y es imprescindible porque es un clamor que para poder seguir liderando con seguridad e independencia hace falta energía competitiva y asequible. Pero disculpen por un momento una interrupción. ¿No creen que España tiene alguna dificultad añadida para hablar en serio de estos asuntos? Si en este momento no es capaz de garantizar autonomía política para resolver sus propios asuntos internos, no he venido a obtener respuestas, sino a dar la mía. Y por eso empiezo por afirmar que antes que ninguna otra cosa, España necesita con urgencia lo más elemental. Un gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capaz de defender el interés general por encima de todo. Y reitero, volverá a tenerlo. Intentaré formular la reflexión en términos corporativos, ya que un encuentro entre mujeres y hombres de la economía catalana, con una larga experiencia a sus espaldas, creo que es lo procedente. Y digo, afirmo, ninguno de ustedes llegaría a ningún tipo de acuerdo empresarial con una compañía investigada por innumerables corrupciones, con varios ejecutivos en prisión, sin cuentas depositadas, insolvente o cuyo único propósito es llegar al día siguiente. No lo harían, y no lo harían ni aunque esta alianza les pudiera reportar un beneficio a corto plazo, porque saben que la primera obligación de cualquier dirigente responsable es proteger la solvencia, la reputación y el futuro de su organización. Estoy convencido de que no me equivoco. Pues si esta es la lógica
y es válida para cualquier organización, ¿cuánto más es válida e imprescindible para un país? En ninguno existe estabilidad con constantes sobresaltos, ni confianza con sospecha permanente, ni futuro si lo único que interesa en las principales instituciones es la mera supervivencia de los que ocupan el poder. Miren, yo también acumulo 3 décadas ya en este oficio de la gestión de las cosas públicas y de la política. Y lo estaría diciendo si llegase aquí, como algunos de ustedes me han sugerido por mi bien, a hacer como si nada grave estuviera pasando en nuestro país. Creo legítima y necesaria la discrepancia. En 15 años que he venido aquí, no me habrán oído jamás invalidar la presencia política de nadie que defienda sus ideas democráticamente. Pero es que no estamos hablando de esto. En España ya no estamos asistiendo a una crisis política al uso en cualquier democracia, sino a una profunda decadencia en la mayoría de los órdenes. Y créanme, compromete todas y cada una de las reformas que este país necesita, las que se ha referido la profesora y presidenta del CERCLE y otras. La corrupción ya no es la excepción, es la norma. No hay casos de corrupción. Lo que está trascendiendo es un sistema destinado a facilitarla, a ampliarla y hacerla impune. No hay pequeños excesos, hay premeditación para desacreditar e incluso desactivar los mecanismos de control que necesita una democracia solvente. Me refiero a jueces independientes, a fiscales que cumplan su deber, a fuerzas y cuerpos de seguridad, a periodistas y medios de comunicación libres y, por supuesto, a la oposición firme al gobierno. Todo esto está siendo atacado. Por no haber, en España no hay ni presupuestos. No es que no hayamos aprobado el presupuesto, es que no se ha presentado ningún presupuesto en toda la legislatura, ni tampoco debate del Estado de la Nación. ¿Para qué? Tampoco hay respeto por la mayoría parlamentaria, cuyo criterio es ignorado sistemáticamente por el Ejecutivo. Si ustedes hacen un elenco de las cosas que aprobamos en el Congreso, que posteriormente el Ejecutivo no implementa, se llevarían las manos a la cabeza. Y en lugar de los problemas de la gente normal, de lo que acaba de decir la presidenta, toda la conversación pública gira alrededor de sumarios, de imputaciones y comisiones. Aquí no hay una agenda económica, aquí hay una agenda de tribunales. Reitero que no espero respuesta, pero yo voy a repetir la pregunta. Si nada de esto se consideraría razonable en el seno de cualquier organización, ¿cómo se puede querer sostener a un país así? La disyuntiva en realidad es bastante simple: degeneración o limpieza institucional. Y en teoría la elección está dictada, es mayoritaria, esto es lo que se dice. Hay un total de 184 diputados que han exigido en los últimos días unas elecciones inmediatas a Cortes Generales. Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que en la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Y no sé, habrá quien piense que esto tiene una dificultad sideral, pero a mi modo de ver es bastante fácil. Entre la responsabilidad democrática y la convivencia política, por cierto, incluso discutible, no hay discusión posible. En fin, yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Y tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas. Vaya por delante mi agradecimiento a todos los consejos que recibo a favor y en contra de adoptar decisiones, pero seguiré actuando con aplomo y responsabilidad de acuerdo con mis convicciones en cada momento.
Y porque tengo todo esto muy claro, quiero añadir una cosa. No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. La primera condición para que la política de este país no siga perdiendo tiempo y energía y se concentre en lo único que tiene que estar, en generar confianza, en crecer, en innovar, en competir. Me conocen desde hace tiempo y les aseguro una cosa, yo quiero volver al cercle en los próximos años y volveré a hablarles solo de proyectos, de resultados y de cómo vamos a aprovechar nuestras capacidades para seguir siendo uno de los territorios más dinámicos de Europa. Salgamos del día de la marmota de una vez. Deberíamos estar hablando de cómo ordenar los asuntos claves de nuestro país. Deberíamos de estar ocupándonos de impulsar la economía. Sé que el cercle le preocupa, lo acaba de reiterar la presidenta, especialmente la productividad, la competitividad. Yo le propongo trabajar juntos para implementarla. Deberíamos estar discutiendo sobre cómo recuperar los servicios públicos, de dotar a cada territorio de lo que necesitan objetivamente sus ciudadanos, de cómo tener unas infraestructuras a la altura, unas rodalías que funcionen y unas carreteras que no den miedo, de mejorar la gestión y la cooperación para impulsar a Barcelona y a su área metropolitana. Deberíamos de regular y ordenar la inmigración para que las personas que vienen a España vengan a aportar, vengan a trabajar. Y el mejor punto de partida para hacerlo es regenerar las instituciones, no solo extirpar la corrupción, sino también cambiar el modelo. Que el mayor mérito para ocupar un puesto de responsabilidad sea el mérito y la capacidad de gestión, no la obediencia partidista. Yo quiero al frente de organismos clave del Estado, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y quiero al frente de las empresas públicas los mejores gestores, no los más serviles. Me propongo un nuevo tiempo en el que las instituciones estén a la altura de la sociedad, de los trabajadores, de las empresas. Un nuevo tiempo en el que la estabilidad vuelva a ser un activo para atraer inversión, talento y oportunidades. Y un nuevo tiempo en el que la agenda solo se dedique a los problemas reales de la gente. ¿Y cuáles son esos problemas reales? Yo creo que de muchos hablaremos ahora, pero les pondré brevemente los principales con datos objetivos y una conclusión. Empezaré por el problema más importante para los españoles en este momento, que es la vivienda. Ha subido el doble del sueldo de los jóvenes. 41 años es la edad media de compra de una primera vivienda en España. El porcentaje de jóvenes propietarios ha caído a la mitad en 15 años. Antes, el 69% de los jóvenes tenían una hipoteca y adquirían la condición de propietario. Hoy, el 37%. Se calcula que haría falta 1 millón de inmuebles para cubrir el déficit actual. Un gran problema y una gran oportunidad. Continúo. En 2018 se consideraba la clase media española 2 de cada 3. Hoy apenas lo hace 1 de cada 2. Es lógico, el salario medio neto, descontada la inflación y los impuestos y las cuotas, ha caído un 3,4% en los últimos años. Los alimentos han subido un 42%. Y en consecuencia, hoy hay más hogares que nunca que necesitan un subsidio. Y más pobreza infantil que en ningún otro país de la Unión Europea. Repito, más pobreza infantil que en Bulgaria y que en Rumanía. Tercer lugar, la preocupación social también alcanza efectivamente los servicios públicos. Hace poco más de un año sufrimos el apagón europeo. Hace escasos meses una crisis ferroviaria, cuyas consecuencias todavía estamos pagando en los retrasos, y que ustedes llevan sufriendo en el ámbito de las cercanías más de un lustro, una década. O desde hace 11 meses los médicos españoles están en huelga. Y eso supone que se ha incrementado la lista de espera en 2 millones de personas. Personas a las que se le ha suspendido su consulta, su prueba diagnóstica o su intervención quirúrgica.
A lo anterior se suma un preocupante descontrol migratorio. Desde el año 2018, el número de personas llegadas a España de forma irregular ha crecido un 700%. En España, el 20% de la población es de origen extranjero. En Cataluña, el 29%. Y teniendo en cuenta que en los últimos 7 años se han incrementado las nacionalizaciones en 4 millones de personas, y lo sé, sin inmigración España sería un país aún más envejecido. Pero esta realidad no es excusa para la ausencia de una política migratoria ordenada, y añado, europea. Ni tampoco puede derivar en regularizaciones masivas sin control ni medición alguna de las consecuencias sociales y económicas. Existen igualmente, efectivamente, desafíos estructurales. La productividad. La productividad por trabajador está por debajo de los niveles del 2018. El absentismo laboral, año 2018, 450.000, 470.000 personas faltaban a trabajar todos los días. Hoy falta a trabajar más de 1.200.000 personas diariamente. La cuarta economía del euro no tiene red eléctrica a la que pueda conectar su nueva industria y sus nuevas viviendas. Y debo recordarles, para terminar este pequeño repaso, que todo lo anterior ocurre pese a la gran deuda pública en la que hemos incurrido en los últimos 7 años, con un incremento del 40% de la deuda pública, pese a la mayor inyección de fondos europeos de la historia y pese a la mayor presión fiscal que están padeciendo los hogares y las empresas españolas. Todos los años que he tenido el honor de venir al CERCLE me han hablado ustedes de impuestos. Hoy empiezo yo. La presión fiscal ha subido un 2,1%, mientras que la media de la Unión Europea en el mismo plazo ha disminuido más de un 1,5%. Nos han subido los impuestos más de 100 veces en los últimos 8 años. En definitiva, cada español pagamos hoy de media más de 3.600 euros adicionales de lo que pagábamos en el año 2018. Todos estos desafíos que acabo de señalar no han sido escogidos al azar. Todos ellos son problemas de primera magnitud en Cataluña. Y digo más, al contrario de otras épocas en las que Cataluña era capaz de minimizar muchos de estos males nacionales, la realidad es que hoy buena parte de ellos tienen aquí la cara más amarga. En consecuencia, sé que no se puede cambiar España contra Cataluña. Mi proyecto es con Cataluña. Y lo creo. Y lo he venido diciendo aquí, insisto, durante 15 años consecutivos. Con Cataluña hay que comprometerse. Primero, con su prosperidad económica. Segundo, con fortalecer los servicios públicos. Tercero, con frenar el descontrol migratorio. Cuarto, con mejorar la seguridad. Quinto, con bajar los impuestos. Y sexto, con inversiones. No solamente de rodalíes o de infraestructuras ferroviarias o viarias, sino con infraestructuras hídricas. Es lo que yo les ofrezco. Miren, yo no quiero que Cataluña sea siempre una pieza supeditada a los intereses temporales del inquilino de la Moncloa. Cataluña no debería seguir aspirando a lograr las cosas ni por colisión ni por coacción, sino por convicción. Y a eso aspiro. Aspiro también a liderar un gobierno que afronte los desafíos de los catalanes por compromiso y por convivencia. Y desde ese punto de vista tengan claro que si quieren más viviendas, más médicos, menos inmigración irregular y menos impuestos, pueden contar conmigo, porque estos son los asuntos que a mí me preocupan. También quiero aclarar que para estos retos, por eso han sido escogidos también, ya existe en la actualidad una mayoría que avala soluciones concretas y que, como antes les decía, es secuestrada sistemáticamente. Tenemos un sistema bicameral. Es la primera vez en 48 años de democracia que en una Cámara la mayoría absoluta la tiene la oposición. Pues bien, hemos aprobado en esa Cámara un plan de vivienda, una ley del suelo, una ley antiocupación, paralizar la regularización masiva, un plan de infraestructuras, mejoras para el colectivo médico, bajadas de impuestos y continuidad de las centrales nucleares. Todo esto ya se ha aprobado en el Senado, por cierto, con los votos de un partido político catalán que no es Esquerra Republicana. Todo esto lo hemos aprobado en el Senado. Debería de estar aprobado en el Congreso, porque con los votos del Senado tendremos también mayoría en el Congreso.
Y esto no se hace simplemente porque la mesa del Congreso bloquea la tramitación de las leyes que el Gobierno perdería. Por ello aprovecho también esta tribuna para reivindicar a la mayoría social, política y parlamentaria que ha puesto sobre la mesa las soluciones que necesita la gente. Soluciones para devolver a las familias el poder adquisitivo, soluciones para poner orden en las fronteras y controlar en las ayudas que se reparten, para no criminalizar a quien emprende, sino acompañarle, para volver a tener un país donde la manera más fácil de conseguir una vivienda no sea la ocupación ilegal de la misma, o para que la gente no pague cada vez menos y viva cada vez un poco peor. Termino. En una política sana, de esto es de lo que deberíamos poder hablar, en Cataluña y en el resto de España. Por tanto, reivindico esa forma de entender el servicio público. Es la que he practicado toda mi vida, es la que exijo a mi partido como presidente del mismo y es en la que creo que ahora estamos demostrando allí donde gobernamos. Y es que los presidentes autonómicos, aprovecho para saludar al presidente de la Xunta, del Partido Popular gobiernan para el 70% de la población española. Aprovecho y estoy viendo alcaldes como el de Badalona, gobernamos en más de 3.500 ayuntamientos en España. ¿Ustedes conocen en estos territorios alguno de los casos que están ocurriendo en la política nacional española? ¿No se acredita que hay una forma distinta de gobernar? ¿Conocen ustedes en estos territorios algún incremento de impuestos o conocen bajadas de impuestos? ¿Conocen controlar las deudas públicas o conocen un déficit excesivo? ¿Conocen ustedes en esos territorios el interés por dividir la sociedad o, por el contrario, porque la política no sea un elemento divisivo de la sociedad, de un presidente autonómico o de un alcalde? Creo que está habiendo en España otra forma de hacer política. Hay una forma honesta y útil de hacer política. No exige gestores infalibles, pero sí exige gestores intachables. Ojalá me den esa oportunidad. Y por eso quedo a disposición de las preguntas que me formule la presidenta y también en gratitud con ustedes por invitarme durante 15 años al Cercle de Economía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Núñez Feijóo. Has dado un discurso contundente, con mucho contenido y con elementos que van indicando cuáles serían las políticas que aplicarías, ¿no?, en el caso de que tuvieras responsabilidad en el Gobierno. Vamos a hacer como otras veces y, si queréis, me vais enviando preguntas y las iremos mezclando con las que hemos preparado desde el Cercle. Antes de volver a España, quería, dado que estamos hablando de Europa, hacerte algunas cuestiones sobre el tema europeo. Y uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa en nuestra nota de contexto y que nos preocupa es el mercado único y la política industrial, porque el mercado único en realidad no ha quedado completado. Hay elementos del mercado único europeo, como la energía, las telecomunicaciones o la parte de mercado de capitales, que está por desarrollar y que está frenando mucha parte de esta posible autonomía estratégica. En la nota decíamos que quizá sería bueno, de hecho, apoyábamos la idea de que algunos países pudieran ponerse de acuerdo para avanzar en alguno de estos elementos, dado que pues esto fue exitoso con el euro, fue exitoso con Schengen, ¿no? Queríamos saber un poco tu opinión sobre este aspecto y si crees que realmente el mercado único europeo necesita más desarrollo y si crees que esto tiene importancia para el tema autonómico, la autonomía estratégica de la que estamos hablando. Sin duda, el principal activo de la Unión Europea es el mercado único y creo que no lo estamos aprovechando en su totalidad. No lo estamos aprovechando en el ámbito energético, en el ámbito industrial, en el ámbito de defensa. No lo estamos aprovechando en el ámbito de los servicios financieros. No lo estamos aprovechando en el ámbito de las tecnologías, de las telecomunicaciones. No lo estamos aprovechando en el ámbito de los servicios financieros, creo que lo he dicho. En fin,
Europa tiene talento, tiene ahorro y tiene energía. El problema es que no está interconectada y el problema es que, en fin, esa frase que es verdad, China es la fábrica del mundo, Estados Unidos es la innovación en el mundo y Europa es la regulación en el mundo, pues nos exige, evidentemente, dar pasos para dejar de ser el lugar con la mochila regulatoria más pesada para cualquier empresa que quiera actuar en nuestro territorio y empezar otra vez a hablar de realismo, de cuestiones prácticas, olvidando determinados planteamientos que hemos hecho en los últimos años. Ahora bien, las elecciones del año 24, te referías a ellas, hay un cambio que estamos observando, probablemente no con la intensidad, pero estos asuntos tienen su impacto, un cambio en el ámbito regulatorio y un cambio en el ámbito de la competitividad, de la neutralidad tecnológica. Nosotros hemos apoyado la propuesta alemana y otros países, Italia, con la neutralidad tecnológica y, por ejemplo, no derogar, no vetar los motores de combustión, sino darle un periodo mayor a estos motores y a otros combustibles alternativos. Hemos votado varios decretos ómnibus que espero que se implementen en los próximos meses y es un objetivo permanente, el desregular. Hemos intentado que la descarbonización no conlleve la desindustrialización de Europa. Es verdad que estamos llegando tarde porque algunas decisiones que hemos adoptado van en la línea contraria, pero al menos creo que hay un diagnóstico más acertado y espero que el tratamiento, que probablemente sea lento y una patología tan compleja como la que hemos engendrado en Europa, con una hiperregulación, podamos ir desmontándola poco a poco. Creo en esta Europa, no creo en la Europa de la regulación, creo en la Europa de la competitividad, en la Europa de las economías de escala, pero para eso necesitamos obviamente gobiernos fuertes y necesitamos gobiernos que se dediquen a los temas europeos y a los temas internos, no gobiernos que subsistan intentando paliar sus problemas internos. Pero efectivamente hay un cambio que empezamos a ver de paradigma y quiero ser optimista porque conozco a la mayoría de los líderes europeos, porque tenemos una reunión todos los meses y hablamos de los asuntos del Consejo que se aprueban posteriormente y eso nos lleva a la última fase, que es a replantearnos muy bien el nuevo sistema de gobernanza europea. Y es que la unanimidad en todas y cada una de las decisiones es una quimera. Hay 27 estados absolutamente descompensados desde el punto de vista de impacto industrial, de impacto poblacional, de impacto económico y tenemos que buscar fórmulas para modificar la gobernanza de una arquitectura institucional sin precedentes en el mundo, que es 27 estados soberanos coincidir en políticas comunes, pero las conversaciones sobre competitividad, desregulación, neutralidad tecnológica, son conversaciones que están ya y forman parte de los intereses y los objetivos de los primeros ministros. Y yo esto, antes de las elecciones del 24, llevo sentado en esa mesa desde el año 22, no lo oía. Ahora sí lo oigo. Y por tanto, yo creo que se va en la buena dirección. Cuestión distinta, obviamente, es que se puede discutir, y en mi opinión tienen razón, aquellos que discuten, que dicen, bueno, ustedes dicen que van en la buena dirección, pero van muy lentos en esa buena dirección. Y yo estoy de acuerdo, vamos muy lentos en la buena dirección. Pero se ha reconducido algo, sí, es cierto, y esto está muy en línea con lo que también ha defendido el CERCLA. Déjame hacerte una pregunta sobre defensa, que ha salido un poco, ¿no? Porque España se ha comprometido al 2% del PIB en defensa, pero realmente la OTAN está pidiendo un 5%. Entonces, quería saber, en el caso, cuál es la postura del PP en esta cuestión, si el PP se compromete a alcanzar ese 5%, en el caso que tuviera responsabilidad. Y más allá de las cifras, un tema que hemos detectado desde el CERCLA es que realmente, y mucha gente, no somos los únicos, pero la defensa está poco coordinada. Las inversiones en defensa de los 27 países no se están coordinando y eso permitiría una defensa mucho más eficiente y con menos gastos seguramente para llegar al mismo sitio.
Quería saber un poco la posición vuestra en este tema. Desde la OCDE, pasando por el PSOE de Felipe González, posteriormente la presidencia de Aznar, después incluso Zapatero, posteriormente Rajoy, siempre había dos líneas básicas en la política española, que era defensa y exteriores, ¿no? No adoptábamos decisiones sin que los dos grandes partidos hablaran en el gobierno y la oposición, ¿no? Ni siquiera movíamos tropas para acudir fuera de nuestra demarcación territorial sin acuerdo en el Congreso, o al menos sin que se vote en el Congreso, ¿no? En este momento no hay nadie que sepa en qué consiste la política de defensa española, que ni siquiera sabemos cuánto estamos gastando en defensa, y mucho menos qué vamos a hacer con un dinero que desconocemos su alcance y su importe, y por tanto se ha roto, digamos, los acuerdos en 47 años de política de defensa y política de seguridad. Como no hay presupuestos desde el año 2023, pues tenemos un gobierno que gasta lo que quiere en cada cosa sin dar ningún tipo de autorización previa, ni siquiera expo al Congreso de los Diputados. Por tanto, si usted me pregunta, oiga, ¿ustedes están de acuerdo en la política de defensa? Y la pregunta es, ¿y cuál es la política de defensa? ¿Pero llegaríais al 5%? Sí, no, a ver, mira, si tú vas a un club como este y te comprometes a hacer una cosa, o al menos cuando planteas una cosa nadie habla, y después salgo a la rueda de prensa y digo todo lo que se ha aprobado no lo haré, pues evidentemente esto produce un enorme impacto de credibilidad y de previsibilidad de nuestro país. Lo que se ha dicho en la alianza es, primero, que Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo a cumplir sus obligaciones en el ámbito de sus fronteras. Y fuera de sus fronteras no tiene ninguna obligación. Y se lo ha dicho a los socios. Estados Unidos tiene centenares de miles de ciudadanos americanos desplegados en el territorio europeo, además de sus bases. Por tanto, lo que ha venido a decir es, oiga, yo tengo un déficit público como ustedes, yo quiero equilibrar la cuenta como ustedes y ustedes tienen que ayudar en su propia defensa. La administración norteamericana ha hablado de un 5% que se divide en 3,5% de gasto de defensa más 1,5% de infraestructuras de defensa. Infraestructuras de defensa son puertos, son aeropuertos, son vías, carreteras, etc., ¿no? Y el objetivo es un 3,5% a revisar en el año 29. No es llegar al 3,5 en el 29, sino un 3,5 a revisar en el año 29. Nosotros no podemos llegar al 3,5 porque nuestra capacidad presupuestaria y nuestro déficit y nuestra deuda nos lo impiden. Ahora, lo que no podemos es decir una cosa y hacer la contraria. Por tanto, ya le digo, en el año 29 tendremos que ver cuál es el estado de la cuestión, ver cuál es la tensión geopolítica que está viviendo el mundo. De momento hay una gran escalada desde esa reunión de la OTAN y, desde luego, a España le interesa mantener una relación transatlántica, le interesa no perder de vista cuáles son sus aliados y le interesa claramente tener una organización que preserva las democracias y las libertades en el mundo, que dan paro a la seguridad y el Estado de Derecho a más de 1.100 millones de personas, que es la OTAN. Y en ese contexto tenemos que dar seguridad, fiabilidad a nuestros socios y no podemos, para conseguir algún voto interno, decir una cosa haciendo la contraria. Y además la industria de defensa es una industria de la cual se derivan muchas implicaciones en el ámbito civil, muchas implicaciones en el ámbito industrial convencional, y si se hace bien, el 50% de la inversión en defensa revierte en empleo y en impuestos en el país de origen. Ahora bien, claro, ¿qué proyecto europeo puede contar con la fiabilidad del gobierno español? ¿Usted se cree que nosotros nos podemos sentar con los franceses, con los italianos y con los alemanes para dar fiabilidad a nuestros proyectos, que deberíamos de estar de forma conjunta haciéndolos, para buscar soberanía, industria, valor añadido, innovación, empleo? Pues no es la mejor posición posible, ¿no? Por lo tanto, yo lo que reitero es la política de defensa en este momento en Europa, la autonomía estratégica de la que hablas, es autonomía industrial, es autonomía energética y es autonomía de defensa. Estos temas los tenemos que hablar muy seriamente y yo no estoy discutiendo un punto arriba o un punto abajo. Lo que estoy discutiendo es que tenemos que ser un país fiable, que demos seguridad a nuestros aliados
y que no aprovechemos la discusión con un presidente de un país para ganar unos votos dentro y tener un problema fuera. Eso no creo yo que sea lo que le interesa a España, con independencia de la opinión que puede tener cada uno sobre el presidente de un país en cada momento el que esté. Pero por encima de eso, los intereses españoles los tenemos que preservar. Y muchas de las cosas que se hacen en España es ir contra los intereses de los españoles, aunque se beneficie un poco, a corto, los intereses partidistas de algunos. Nos queda poco tiempo porque veo que escuchándote pasa rápido, nos estás diciendo muchas cosas interesantes. Déjame hacer un salto rápido y venir a Cataluña. Te planteaba como en la situación inicial que hemos discutido con la Junta, el tema de la financiación autonómica. El CERCLA tiene una postura respecto al modelo de financiación, que es algo distinto al que se ha planteado, pero hemos visto la propuesta de financiación autonómica como un paso adelante importante, porque realmente en los últimos años ha habido un desequilibrio vertical entre los recursos del Estado central y de las autonomías, cuando las autonomías han crecido mucho en necesidades, ¿no? Educación, sanidad son los grandes proyectos que tienen, además de la cobertura social. ¿Estáis dispuestos a apoyar ese nuevo modelo de financiación y que siga adelante, dado que llevamos muchos años de retraso y las autonomías, todas ellas, no Cataluña, sino que muchas de ellas con este modelo tienen más recursos y podrán afrontar mejor sus necesidades? Hay tres fechas el modelo de financiación en España, año 2000, año 2009 y ahora. En el año 2000 se aprobó un modelo de financiación por consenso de todas las comunidades autónomas. Consenso. Año 2000. Lo suscribieron todas las comunidades autónomas. En el año 2009 se modifica el sistema de financiación, se pacta con el tripartito un sistema de financiación que comunidades autónomas, yo era presidente en ese momento, no apoyé. Y ahora tenemos, año 2026, una situación en la que inevitablemente tenemos que actualizar el modelo de financiación. Las comunidades autónomas tienen una infrafinanciación, lo cierto, sí. El Gobierno de España está tomando decisiones que afectan a la financiación de comunidades autónomas sin consultarlas. La regularización de 1 millón de inmigrantes conlleva, diga lo que diga el Gobierno, un incremento del coste de los servicios públicos de las comunidades, sin ninguna duda, educativos, sanitarios y sociales. La nacionalización que está previendo el Gobierno en base a lo que llama Ley de Memoria Democrática de 2.600.000 personas que viven en el exterior con el pasaporte tendrán derecho a todos los servicios públicos españoles. Por tanto, eso pega contra las costuras de la capacidad de la prestación de servicios públicos de las comunidades autónomas y, por tanto, es necesario actualizar el modelo de financiación, es necesario sentar a las comunidades autónomas para ello, y es necesario hablar. Y me da la sensación que lo que se ha hecho en España últimamente es decir que se quiere solucionar un problema de financiación, decir que podemos llegar a un acuerdo en Cataluña, pero previamente no se habla con los demás. Y claro, eso produce un desconcierto lógico, como si usted mañana tiene un presidente del Gobierno que se reúne con Andalucía y la Comunidad Autónoma más Poblada de España y con Valencia y busca un sistema de financiación y le preguntan en Cataluña a esta persona si está de acuerdo con impulsar ese sistema de financiación. Dirá, oiga, vamos a hablarlo antes, ¿no? Creo que las comunidades autónomas también tenemos que tener un planteamiento de gasto y de ingreso. Pero no solo de ingreso, también de gasto. Y debemos hacer una reflexión conjunta como país. Pero muchas comunidades autónomas del PP ganan muchos recursos en este nuevo modelo, incluso algunas más que Cataluña. Es decir, que está poniendo sobre la mesa... Esto de ganar y perder, claro, si el Estado no van a tener más recursos, simplemente, por cápita, ¿no? Como usted y yo, o tú y yo, ya hemos hablado de esto y hemos quedado en hacer algún estudio que te he pedido en el CERCLE de cuál es el gasto corriente y cuál es el gasto de inversión por comunidad autónoma, y hemos quedado en ver cuál es el gasto per cápita de una comunidad autónoma en sanidad, en educación y en gasto administrativo y burocrático, y hacer un análisis más fino,
pues seguro que cuando el CERCLE haga ese estudio, lo complemente y lo podamos comentar, seguro que podemos aproximar. Pero yo estoy a favor, es que yo pertenezco durante 13 más 3 más 2, 15 años he estado en un gobierno autonómico, 13 presidiéndolo y 2 vicepresidiéndolo. Y 3 años y medio de oposición en una comunidad autónoma. Por tanto, yo no soy sospechoso. Yo he discutido mucho cuando tenía las competencias en la administración del Estado con aquello que era Convergencia y Unió. Y con Convergencia y Unió te entendías. Porque se hablaba en serio. Y es muy importante hablar en serio de las cosas complejas y no coger una brocha gorda para decir y entonces crear un problema. Yo reivindico la política seria, la política de los números, la política de los datos, no la política de las opiniones, ni de los tweets, ni de los eslogans. Yo reivindico que las Cortes Generales no puedan adoptar decisiones que impactan en la financiación de las comunidades autónomas sin pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo reivindico que una comunidad autónoma, si quiere disminuir su presión fiscal, tendrá que ser responsable del impacto que conlleva. Y si la quiere aumentar, no puede decir que es por culpa de que tiene una financiación inadecuada. Yo reivindico que se hagan comparaciones del gasto corriente y de altos cargos entre las comunidades autónomas. Yo reivindico las ratios que alumbren las posiciones correctas, académicamente incontestables y políticamente asumibles. Y reivindico que el que gestiona bien no puede verse perjudicado frente al que gestiona mal. En fin, yo reivindico lo que ustedes reivindican en sus organizaciones todo el día, hacer las cosas bien, ser serios y no tomarle el pelo a la gente. Por tanto, créame, yo, si tengo esa responsabilidad, me sentaré con los presidentes autonómicos. Como muchas de las cosas que me cuentan ya me las sé, pues avanzaremos un poco más. Y desde luego me sentaré con la Generalitat. Es decir, oiga, ¿usted cree que su política presupuestaria es la adecuada? ¿Usted ha bajado algún impuesto en Cataluña o lo ha subido? ¿Usted ha incrementado el gasto corriente o lo ha contenido? ¿Usted ha incrementado el déficit o lo ha subido? Bueno, todo este tipo de cosas creo que son convenientes. Y después, claro, pues tenemos que ver, porque si esto me lo pregunta en el Círculo de Empresarios de Madrid, imagínese usted, y de cómo se aporta y quién aporta y con qué cantidades se aporta a la caja común. Pero, en fin, concretando, ¿necesitamos un sistema de financiación con más recursos a las comunidades autónomas? Sí. 2, ¿necesitamos hablar con las comunidades autónomas no solo de ingresos, sino de gasto? También. ¿Necesitamos respetar la autonomía de las comunidades no aprobando leyes que implementan y trituran el presupuesto autonómico? Por supuesto. Y necesitamos sosiego. Sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar. Pero para eso necesitas una mayoría estable, una mayoría de gobierno cuyo objetivo fundamental sean los 10 grandes asuntos que he intentado trasladar. Es decir, oiga, ¿cómo es posible que el 40% de las ocupaciones ilegales de toda España estén concentradas en el área metropolitana de Barcelona? ¿Cómo es posible que haya 25.000 personas que no pagan la renta y no sea posible lanzarlas para mantener un derecho constitucional como es el de la propiedad del arrendatario? ¿Cómo es posible que sigamos discutiendo aquellas prácticas intervencionistas, lo referías en tu mensaje, que ha conllevado una disminución de la oferta de vivienda y un encarecimiento de los precios? ¿Cómo es posible no poder utilizar la necesidad de hacer 1 millón de viviendas que supondría crear 500.000 puestos de trabajo nuevos y utilizar el suelo como materia prima y abaratarla, bajar los impuestos a los de menos de 40 años del 10% del IVA o de transmisiones patrimoniales al 4%? ¿Cómo es posible en este embudo que tenemos inmobiliario no pasar de la licencia previa al silencio positivo? ¿Cómo es posible no hacer cosas que las dicta el sentido común? Pues un sistema de financiación dictado por el sentido común es posible. Yo creo en él. He vivido el del año 2000 por unanimidad y en el año 2009, pues al final lo hemos aplicado y está dando tensiones
que tenemos que actualizar y que hemos de sentarnos para resolver. Bueno, hace a lo mejor 8 minutos ya que estamos fuera de tiempo, 6. Pero no te quería ni cortar, ni además tenemos muchas más, podríamos estar aquí el doble de tiempo. Te agradecemos muchísimo tu mensaje, tu sinceridad, tu contundencia y te volveremos a invitar y esperemos que nos vuelvas a aceptar. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad.